Previamente, antes de comenzar a resolver los incisos, me presento. Mi nombre es Andrea Campo. Antes de comenzar a hacer este procedimiento en unas representaciones, pues voy a definir unos conceptos que se van a utilizar más adelante. Uno es la fuerza de empuje. La fuerza de empuje aparece cuando se sumerge un cuerpo en un fluido y el módulo de esta viene dado por el peso del volumen del fluido desalojado. Otro es la flotabilidad. Esto lo vamos a observar cuando se coloque el recipiente y no se va a sumerger. No se sostiene dentro del fluido. Flota cuando la fuerza resultante de la presión ejercida en la parte inferior del cuerpo es superior a la fuerza resultante de su peso más la presión ejercida en la parte superior. Otro concepto es el concepto de esfuerzo. Son un conjunto de fuerzas internas a las que se está sometido un cuerpo en consecuencia de las solicitaciones o acciones que actúan sobre él. Estas fuerzas internas son resultado de la interacción entre las partículas del cuerpo sobre otras. Otro concepto son las presiones laterales. Las presiones laterales de un suelo es la presión que el suelo ejerce en el plano horizontal, es decir, de esta manera. Y la aplicación más común es en la teoría de presiones laterales en los suelos de diseños de estructuras cimentadas, es como en los muros de tierras, también en las zapatas se ve esto, en los túneles y para determinar la fricción del terreno en la superficie de cimentaciones que son muy profundas. Bueno, el tercer punto trata acerca de solucionar un problema de empuje. En mi caso, como mi ID termina en un número impar, me tocó agua. Entonces utilizaré este recipiente de cocina, utilizaré estas pesas que he hecho con tuercas y con tornillos y la cinta pegante para lograr pegarlo a los costados. Entonces inicialmente pues tenemos este cajoncito que si lo coloco en el agua sin ningún tipo de peso podemos ver de que queda en la parte superior. Esto se da debido al empuje producido por el agua y que se tiene que contrarrestar con el peso que le voy a agregar. Bueno, ya aquí tengo mi recipiente o cajón con el peso agregado a los dos lados. Entonces, ¿qué pasa? Al aumentar yo el peso, esta agua que tengo acá me representa el nivel freático que normalmente podemos encontrar en un suelo. Entonces, al coger yo esto, podemos notar que yo al soltarlo, logra solucionar su problema de empuje. Entonces aquí podemos ver que al aumentar el peso, ese empuje que me genera el agua logra un equilibrio con el cual se puede solucionar este problema. Bueno, y hablando de una manera más técnica asociada a la ingeniería civil, podríamos decir que este cajón que tengo aquí pues me representaría una excavación, como por lo menos cuando se va a hacer una piscina. Entonces se realiza esa excavación y lo primero que nos encontramos en la parte de abajo de la superficie es el nivel freático, que es el que se representa mediante el agua. Entonces esta solución, pues aplicada a la ingeniería, esta tuerca con los tornillos, pues me vendrían representando unos pilotes que se podrían colocar a los lados de la excavación luego de que ya se haya hecho el revestimiento en concreto, y lo que podría solucionar el problema de que el nivel freático me está generando un empuje, y entonces así con esto aumentaríamos el peso como tal del vaso, o sea, de esto que tenemos aquí, y pues se solucionaría el problema. Esfuerzos horizontales.
a mí me tocó representar el estado activo. Para esto tomé una masa de tierra y la coloqué en esta caja. Como podemos ver, esta caja es totalmente cerrada, pero en este lado no. Este lado haría las veces de ménsula, como un muro de contención el cual se puede mover. Este tubito me va a representar la fuerza que voy a aplicar, con la cual yo voy a contrarrestar esa presión que me está ejerciendo mi masa de tierra sobre mi muro que se puede mover. Entonces, en una representación de esto tendríamos lo siguiente. Yo ruedo, pasaría esto. Entonces, esta fuerza lo que haría sería contrarrestar para que este ángulo sea menor y no se produzca este deslizamiento que es en forma de cuña, porque sería de esta manera así y en la parte de adentro también. A esto le podemos llamar un esfuerzo en estado activo, porque debemos tener activamente una presión que se esté dando aquí para que no se produzca un deslizamiento o una falla del suelo. Esto lo podemos encontrar en la vida cotidiana, pues en los muros de contención que tienen bisagras o, como ya lo dije anteriormente, una ménsula que puede rotar. Pero, ojo. Bueno, en este primer punto voy a representar el esfuerzo cortante en un suelo de grano grueso. En representación del suelo tomé maíz y voy a representar el agua con, agua, pero le voy a añadir un líquido colorante y con este se va a poder apreciar mejor cuando le agregue el agua. Entonces, bueno, aquí tenemos el líquido colorante y bueno, agregándole el agua, aquí podemos notar cómo se va filtrando a través de una manera casi que inmediata. Esto sucede en los suelos de grano grueso. Podemos notar que el agua se infiltra muy rápido y es una condición drenada. El esfuerzo cortante, partiendo de esa definición, es un esfuerzo que tiende a cortar, cizallar o partir en dos en la capa de suelo. En representación de ese esfuerzo cortante, pues tengo una tela. Esto sería lo que haría el suelo, lo que haría ese esfuerzo sobre el suelo, cortar así de esta manera. Bueno, vamos a tomar nuestro suelo de grano grueso. Aquí tenemos nuestro suelo de grano grueso y lo que se haría en un esfuerzo cortante sería un esfuerzo horizontal y otro vertical, de esta manera, tratando de que el suelo falle de esta manera que esto se logre desplazar hacia este lado. Bueno, ya hablando puntualmente pues de los factores que influyen en el esfuerzo cortante de un suelo de grano grueso, representé en negro un suelo de grano fino y en azul un suelo de grano grueso. Como podemos ver, el suelo de grano grueso tiende a ser más angular y el suelo de grano fino es un tanto más redondo, lo que hace que sea sencillo rodar o deslizar las partículas. En cambio, en el suelo de grano grueso, al ser anguloso e irregular, el suelo está constituido por esto, generará una mayor resistencia al esfuerzo cortante. Otro factor es con relación a la granulometría. Esto quiere decir que pues cuando un suelo es uniforme, la mayoría de sus partículas pues son de tamaños similares o parecidos. Y la forma del tamaño en el hueco máximo entre estas partículas depende también directamente pues del tamaño en estas. Un suelo bien graduado posee partículas de muchos tamaños, como quise representar aquí en plastilina. Es un suelo de grano grueso con partículas de distintos tamaños. Las partículas más finas ocupan esos huecos
entre sí, y lógicamente pues estas mejoran la posibilidad de estribación en un lugar de un suelo y puede alcanzar una estructura más densa y más resistente, lográndose un suelo uniforme, lo que quiere decir que también resistiría un poco más al esfuerzo cortante. Bueno, uno de los principales factores que afecta el esfuerzo cortante en los suelos de grano grueso es la consolidación. La consolidación es esa deformación que se produce en el dren del agua en ese suelo. En los suelos de grano grueso, como lo mostré anteriormente en la parte donde coloco el maíz, se da la consolidación casi que inmediata porque estos drenan de una manera muy rápida.